Capítulo 2. Conceptos básicos para comenzar a entender el Feng Shui. Segunda parte. Los elementos que determinan el Feng Shui de un lugar para las civilizaciones de la antigüedad, la salud, la felicidad y la prosperidad de las personas que habitan una casa estaban determinadas por el Feng Shui. Si se logra que una casa tenga un Feng Shui positivo, reinará la paz y la armonía, y quienes moren en ella tendrán salud, bienestar y la fortuna los acompañará. Recordemos, los principios del Feng Shui se aplican a un pueblo entero, a un edificio, a una casa o simplemente a una habitación. Las enseñanzas de este arte milenario también pueden servir para armonizar y sanar nuestros lugares de trabajo. Los elementos fundamentales que determinan el Feng Shui de un lugar, sea positivo o negativo, son los siguientes. Primero, la forma de circulación del chi o aliento vital en la totalidad de un hogar o lugar de trabajo. Los cursos de agua vienen en el segundo punto, en relación con los ambientes. En un tercer punto, viene la dirección y facilidades de circulación de los vientos en una casa o edificio. De cuarto, tenemos la orientación del frente de la casa, edificio o habitación. En quinto, la interacción de los cinco elementos: el agua, la madera, el metal, el fuego y la tierra. Sexto, el equilibrio en la energía cromática, que viene siendo la armonía que resulta de la combinación de los colores. El séptimo, el equilibrio entre los espacios libres y los espacios ocupados dentro de la casa y los ambientes. Y en octavo, la relación entre los habitantes de la casa. El equilibrio. Cuando estos elementos fundamentales siguen los principios y reglas del Feng Shui, el yin y el yang de un lugar se equilibran y se complementan y se logra así la armonía y prosperidad de quienes lo habitan. Primero, la forma de circulación del chi o aliento vital en la totalidad de un hogar, lugar de trabajo. Veamos. Según el arte del Feng Shui, el chi circula en forma de líneas ondulantes y envolventes, frente del cha, que lo hace solo en línea recta. De esta manera, la correcta ubicación de la entrada de la casa o edificio permite que el chi recorra y oxigene todos los espacios, juntamente porque se esparce en forma de ondas y en todos los sentidos puede hacer que toda la casa o habitación se potencie como un espacio saludable. El chi de una casa, de un edificio o de una habitación es equivalente al espíritu en un ser, y por eso es el elemento que da vida. La produce y la mantiene en cada elemento que ocupe esa morada, sea este animado o inanimado. El secreto fundamental es que estén en equilibrio y armonía los elementos yin, que son los negativos, y yang, positivo. El chi, que es el negativo, y el sha, que es el positivo. Para algunos autores que han profundizado en el tema, la forma en que circula el chi hace que cada elemento sea envuelto por él y se cargue esa energía y espíritu. Los restantes elementos que determinan el Feng Shui de una casa, la orientación, el agua, el viento, los colores, etcétera, hacen que la fuerza vital o Qi fluya libremente. 2. Los recursos de agua en relación con los ambientes. Según las creencias y tradiciones de la antigüedad china, el agua
es un elemento primordial, ya que fundamentalmente es el símbolo de fertilidad y prosperidad. Donde falta el agua, no hay más que llamado a la muerte y a la pobreza, dicen quienes adhieren el Feng Shui. Cuando el agua sigue su curso en ríos, lagos, canales, arroyos, etcétera, el chi circula y fluye libremente y se concentran e intensifican los efectos beneficiosos del Feng Shui. Para las reglas de este arte, no debe haber habitación alguna en la que falte el elemento agua en al menos unas horas al día. Y por otro lado, debe ser siempre fresca y cristalina. En general, los únicos ambientes de una casa en los que hay canales que brindan agua son el cuarto de baño y la cocina. Por eso en los restantes se aconseja colocar un vaso con agua durante las horas en las que hay luz solar. Es importante que el agua se deseche y se renueve cada día. Para los amantes de la aromaterapia, les sugerimos agregar el agua del vaso unas goticas de sus esencias preferidas. Otros elementos fundamentales para asegurar el correcto fluir del agua, de acuerdo con las reglas del Feng Shui, es que las piletas no contengan ángulos rectos en punta, sino que sus esquinas terminen en ángulos curvos. Otra ventaja, además de propiciar el fluir del agua, los ángulos curvos de las piletas impiden la formación de hongos. Si usted tiene en su casa una pileta con ángulos en punta, redondee la superficie con masija aptas para estos fines o en goma, aunque le cueste creerlo. El simple cambio de los cueritos de las canillas puede contribuir a que el Feng Shui de una casa sea positivo. ¿Por qué? Porque el agua es un elemento primordial y vital. Y si se derrama, descuidar la utilidad para la que fue creada no produce otra cosa que, además de un derroche innecesario, un desequilibrio energético que puede traer efectos nocivos. Tercero, dirección y facilidades de circulación de los vientos de una casa o edificio. Los principios de esta disciplina nos enseñan que una casa o una habitación que recibe vientos que provienen de la dirección sur está sometida a los efectos más beneficiosos, ya que son más suaves. De todas formas, este principio puede estar afectado por cualquier cambio geográfico y climático. Y por esta razón, damos como regla general la siguiente. En cualquier lugar de la casa en la que se observe que el viento crea una situación no benéfica, por ejemplo, los vientos que arrastran aguas y causan inundaciones, hay que colocar una línea ondulada en la pared para atraer la energía Shi y contrarrestar la energía Sha, que se mueve en línea recta. Esta línea ondulada puede hacerse con papel o cartulina, preferiblemente de color verde, pues simboliza la armonía. La orientación del frente de la casa, edificio o habitación en el cuarto punto. Según los estudios del Feng Shui, la entrada a una casa es de suma importancia. Por lo tanto, es muy importante que la zona de la puerta principal se mantenga aseada y libre de basura asiduamente. Se decía que el lugar para el desarrollo y la armonía plena se alcanzaba con una casa situada por delante de colinas de forma redondeada y con su entrada en una pendiente que mirara al sur. No olvidemos que para el arte del Feng Shui, todo lo que presenta curvas permite el correcto fluir del hálito de vida del Qi y contrarresta los efectos dañinos del Sha. Como bien sabemos, quienes viven en una ciudad no tienen generalmente posibilidad de tener detrás de su morada colinas, y la gran mayoría de las personas y familias compran o alquilan sus casas ya construidas. Por esta razón, el Feng Shui que conocemos en la actualidad, que es el que queremos transmitir en estas páginas y en esta lectura, en esta narrativa, pues, a ver, son soluciones prácticas y fáciles de implementar.
para cualquier persona interesada en vivir de acuerdo con los principios de esta filosofía. Una regla que nos da el Feng Shui es la siguiente. Cuando una casa o cualquier espacio habitacional no sigue la orientación o la ubicación indicada como ideal, se puede contrarrestar el efecto nocivo y ayudar a que el Feng Shui sea positivo, ubicando una burbuja orientada hacia la dirección sur en el lugar de la puerta de entrada de la casa, el edificio o la habitación. En el capítulo 4, el Feng Shui y la astrología china pueden hallar cuadros que relacionan la orientación indicada para cada persona de acuerdo con su año de nacimiento. No olvidemos que para la cultura china, el año de nacimiento es decisivo en la vida de las personas y él basan su maravillosa y fascinante astrología. Quinto, la interacción de los cinco elementos: agua, madera, metal, fuego y tierra. Los cinco elementos, los que habla el Feng Shui, son los siguientes: fuego, agua, tierra, metal, madera. Estos elementos están en la naturaleza en una interacción constante de la que surgen relaciones de creación relacionadas, de destrucción y relaciones de conflicto, desequilibrio o armonía. La relación que establece el Feng Shui entre los cinco elementos es comparable a la de las fuerzas opuestas y complementarias del Yin y el Yang. Las relaciones de creación entre los cinco elementos, estas relaciones, también conocidas como relaciones de producción o generación, aluden a la creación de cada uno de los cinco elementos por alguno de los restantes. Veamos cómo se entiende la creación de los elementos en la tradición milenaria china. El metal puede albergar y dar contenido al agua. Un recipiente metálico puede contener y hacer que no se escape el líquido vital o agua. No olvidemos que se dice que el agua toma la forma del recipiente que la contiene. El agua da vida a la madera. El agua nutre a los árboles y de ahí se engendra la madera. La madera tiene capacidad para generar el fuego. El fuego no tiene capacidad para autoproducirse, sino que aparece en la naturaleza como obra de un elemento que posee la virtud de engendrarlo, la madera. El fuego se hace cenizas y éstas alimentan a la tierra. Las cenizas a las que queda reducida la madera quemada en fuego vuelven a instalarse y a formar parte de la tierra. La vida nos brinda el metal. El metal procede de la tierra y es ahí donde debe buscarse. Orden y ciclo de creación de los cinco elementos que estamos visualizando: el metal, el agua, la madera, el fuego y la tierra. El metal, el agua, la madera, el fuego y la tierra. Metal, agua, madera, fuego, tierra. El sentido de cada flecha indica cómo cada uno de los cinco elementos es creado por el otro de los resultados. Las relaciones de destrucción entre los cinco elementos, también conocidas como de dominio o control, aluden a la destrucción de cada uno de los cinco elementos por alguno de los restantes. Son todos iguales. Los cinco elementos, agua, madera, tierra, fuego y metal, están en constante relación y se producen y construyen continuamente. Ningún elemento es superior o inferior a otro. Cada uno tiene su generador y su destructor, y todos se alimentan y se complementan entre sí. Veamos cómo se entiende la destrucción de los elementos en la tradición milenaria china. El metal es dominado por el fuego que lo funde. El fuego es vencido y dominado por el agua. Solo el agua tiene la propiedad de vencer un elemento tan imponente como el fuego. El agua es dominada por la tierra que lo absorbe. La tierra absorbe el agua y la aloja en sus profundidades y la contiene en diques y canales. La tierra es dominada por la madera porque de ella se alimenta.
Los árboles echan sus raíces en la tierra y de ella extraen su energía. Y la madera es dominada por el metal que puede quebrarla. El metal simbolizado en el hacha es capaz de hacer que caiga el más empinado y erguido de los árboles, la madera. Orden y ciclo de destrucción de los cinco elementos. Metal, fuego, agua, tierra y madera. El metal es destruido por el fuego es destruido por el agua es destruida por la tierra y la tierra es destruida por la madera. El sentido de cada flecha indica cómo cada uno de estos elementos es dominado por el otro de los restantes. Las relaciones de conflicto, desequilibrio o armonía entre los cinco elementos. Cuando dos elementos distintos se unen, surgen relaciones de conflicto o desequilibrio. Y cuando se trata de elementos de la misma naturaleza, puede aparecer la armonía. Es importante aclarar que al hablar de desequilibrio nos referimos a una falta de armonía más leve que al hablar de conflicto. Las relaciones de conflicto se dan cuando se unen dos elementos en los que uno es dominado por el otro. Por ejemplo, el agua entra en relación de conflicto con la tierra porque ésta la absorbe y la domina y produce una relación de desequilibrio con el metal porque lo oxida. No lo destruye, pero lo afea y le quita brillo. Por lo tanto, le quita esplendor. En el siguiente, cuando vemos las relaciones de conflicto, desequilibrio, y armonía entre los cinco elementos, la combinación de los elementos que puede equilibrar cada caso, a saber, ejemplo, elemento, agua, madera, metal, tierra, fuego, tiene relación de desequilibrio con el metal, tiene relación de conflicto con la tierra que la absorbe, tiene relación de armonía con el agua, por supuesto, y tiene una combinación de elementos que restablece el equilibrio entre el fuego y la madera. En el caso del agua, si vemos el caso de de la madera, tiene un desequilibrio con el metal, tiene un conflicto con el fuego, tiene una armonía con más madera, tiene una combinación de elementos que restablece el equilibrio entre la tierra y el agua, que crea madera. El metal es, tiene desequilibrio con la tierra, tiene relación de conflicto con el fuego. ¿Por qué? Porque es quemado, es doblegado ante el fuego. Armoniza completamente con el metal y el agua y la madera son el ambiente de, que genera el metal a partir de los años. La tierra tiene un desequilibrio con el fuego, tiene conflicto con la madera, tiene armonía con su mismo tierra y al mezclar agua y metal generamos tierra, digámoslo así, en el mundo. El fuego genera relación de desequilibrio con la tierra, tiene conflicto con el agua porque el agua la apaga, por supuesto que se fortalece con el fuego y finalmente la madera y el metal son herramientas con las cuales incluso se pueden hacer fuego y le generan esa combinación de elementos que restablece el equilibrio. Eso es fundamental porque contrarresta el cha que producen dos elementos que entran en desequilibrio o en conflicto. Cuando se unen en un ambiente, dos elementos opuestos como el fuego y el agua, como es el caso de una heladera junto a una cocina, y no es posible moverlas del lugar, se puede contrarrestar con la combinación de madera y metal. Por ejemplo, colocando monedas dentro de un recipiente de madera.
Los cinco elementos y las formas de la naturaleza. Los primeros estudios de este arte clasificaron las distintas formas de las montañas y las relaciones con las cualidades de estos cinco elementos. Esta relación que hallaban los chinos hoy se aplica para la clasificación de paisajes y actuales y entran en juego las formas de los edificios, los techos de las casas y la vegetación circundante. Veamos entonces cuáles son estas correspondencias. La forma curva o redondeada se relaciona con el elemento madera. La forma cuadrada se relaciona con la tierra. La forma en punta con el fuego. Se cree que esta correspondencia está estrechamente ligada con los volcanes. Las formas ondulares tienen relación con el agua. Las formas curvas más suaves que las redondeadas tienen relación con el metal. Sexto, el equilibrio en la energía cromática es la armonía que resulta de la combinación de los colores. El color es un elemento fundamental en el arte del Feng Shui, ya que la combinación de los diferentes tonos contribuye a la combinación de un Feng Shui positivo o negativo en una casa o ambiente. Los colores son formas puras en las que el equilibrio energético se halla en perfecta armonía. Cada color tiene una frecuencia cromática que es el resultado de las propiedades energéticas que la naturaleza les ha proporcionado. Por ejemplo, el color anaranjado tiene propiedades vigorizantes. Cada color tiene también una simbología, es decir, cualidades y atributos con los que se le asocia. Por ejemplo, el blanco simboliza la pureza, el rojo la pasión, el amarillo la riqueza, etcétera. El color es una propiedad de la luz que concentra vibraciones energéticas. Por lo tanto, un color también transporta energía vital. Las propiedades energéticas y la simbología de los colores. Veamos. Es muy importante que los colores en su conjunto creen un espacio vital y con armonía cromática. Cuando falta en un ambiente o en una casa un color fundamental para lograr la armonía, por ejemplo el blanco, puede traer aparejados efectos dañinos que se contrarrestan incorporando elementos del color faltante. Para elegir los colores que incluiremos en cada ambiente, es fundamental conocer la propiedad energética y la simbología de cada uno. Veámoslos en el cuadro de la siguiente página. Veamos muy bien. Bueno, antes de continuar, hago un paréntesis, ya que anteriormente había dicho que el chi y el chi era algo negativo y el cha era algo positivo. En realidad es al revés. Quería ponerlos a prueba. Si captaste esto, deja en los comentarios. El chi tiene relación directamente con lo positivo y el cha tiene relación con lo negativo. En cuanto al yin y el yang, ¿tú qué crees que cómo funciona?
yin representa lo oscuro, lo frío, lo que es directamente en el yin, la noche, la oscuridad, vendría siendo como más lo negativo. Y el yang es más lo activo, lo luminoso, lo caliente, lo masculino, el día, en fin. Muy bien. Retomando entonces el tema de los colores, vemos aquí, el rojo tiene una propiedad estimulante y en su simbología se dice que es la pasión, el poder, el movimiento, la salud, la sexualidad, el empuje, la satisfacción, etcétera. El anaranjado es representa lo vigorizante, la abundancia, la bondad, el placer, la generosidad, la sociabilidad, la atracción, la comida y bebida, etcétera. El amarillo atrae la fortuna y la prosperidad, es la alegría, el confort, la acumulación de dinero y bienes materiales, excentricidad, etcétera. El verde representa la armonía, la esperanza, la autenticidad, la naturaleza, la inmadurez, la ingenuidad, la salud, la juventud, la fertilidad, la compasión, la plenitud, etc. El azul representa la tranquilidad, es tranquilizante, representa la inteligencia, la dignidad, la madurez, la formalidad, el amor filial, la calma, la intuición, etc. El violeta representa la espiritualidad, la paz, la humildad, la ancianidad, la vida superior, meditación, la frescura, la introspección, etc. El negro representa la protección y según el significado representa la depresión, la mudez, la autosuficiencia, la sofisticación, la distancia, la oscuridad, la insatisfacción, la necesidad, la rectitud, la formalidad, la indiferencia, etc. El rosa es el entendimiento, representa el entendimiento y va conectado con la paz, la inocencia, la femineidad, la infancia, la ternura, la pasividad, la docilidad, la tranquilidad, la claridad, luminosidad, reserva, falta de agresividad, etcétera. El blanco representa la verdad. Es la fuerza, la pureza, la luz, el calor, la distancia, la transparencia, la salud, el camino, el día, el despertar, la individualidad, la amplitud, la creatividad, la generosidad, etcétera. El gris representa el equilibrio. Es la calma, la distracción, el tiempo, la rememoración, la tradición, la invisibilidad, la ecuanimidad, la justicia, la intuición, la sensibilidad, la tirantez, la sinceridad, etc. El color índigo, que es un color un poco más elevado al morado, digámoslo así, o al violeta, representa la emotividad, la sobriedad, la superación, la sinceridad, la espiritualidad, la frescura, la letanía, la despedida, la reflexión, la comodidad. Las consecuencias de la ausencia de determinados colores en los distintos ambientes. La ausencia de un color en una casa no suele tener aparejadas, no suele traer aparejadas mayores dificultades a menos que se trate de algunos de estos casos.
En el dormitorio de una pareja no debe faltar el color rosa, porque es un tono fuerte, poderoso, energético y de vibraciones positivas. Promueve el entendimiento amoroso y es un gran armonizador. B. En los dormitorios de adolescentes no debe estar ausente el color azul, porque simboliza la tranquilidad y seguridad que suele faltar en esta etapa de la vida. C. En el dormitorio de un bebé no debe faltar el color amarillo, porque simboliza la alegría, es un color tónico pero no excitante, y se le considera un escudo por su capacidad para neutralizar las energías negativas. D. En el dormitorio de un anciano no debe faltar el color anaranjado, porque simboliza la energía que suele menguar con el paso de los años. En las salas de estar o living no debe faltar el color violeta, porque tiene propiedades sedantes. Es un gran pacificador y neutralizador que absorbe la negatividad del ambiente e irradia energía positiva. F, como el comedor, es una zona importante, puesto que allí se reúne a diario la familia, nunca debe faltar el color verde, porque se relaciona con la armonía y el contentamiento indispensablemente para amenizar el encuentro. G, en los ambientes en los que se realizan actividades comerciales no debe faltar el color rojo, porque se le asocia con lo beneficioso, con el empuje y con la fama. H, en los ambientes en los que se cocina no debe faltar el color blanco, porque simboliza la pureza, el calor, la fuerza y la salud, con condiciones que siempre están presentes en los rituales culinarios.
continuación veremos las consecuencias de los excesos de los distintos colores en los ambientes. Como ya dijimos, los colores son portadores de la energía que les concede la naturaleza por medio de la luz. Cuando alguno aparece en exceso en un ambiente, casa o edificio, también puede ser en un barrio o localidad, genera un desequilibrio energético que puede convertir el Feng Shui de esa morada en negativo, ya que la circulación del Cha rompe el equilibrio y la armonía del Qi, pero que no puede fluir libremente. En el cuadro siguiente vemos los efectos que producen los excesos de cada color. Recordemos, cuando hablamos de exceso de color no nos referimos a una cuestión estética, sino a la acumulación de energía cromática despedida por un color que produce y que rompe el equilibrio de este espacio. Veamos, por ejemplo, sobre el rojo. El rojo, al tener una excesiva de uso, digámoslo así, en el ambiente, pues va a generar agresividad, tendencias a la violencia, peleas constantes, falta de calma y posibilidad de diálogo. En cambio, el anaranjado genera ansiedad, insomnio, tendencia a la mala alimentación, falta de concentración. El amarillo, falta de humildad, intolerancia, incontinencia de esfínteres en niños pequeños y ancianos. El verde, falta de tacto en las relaciones interpersonales, ya que es considerado como el color de la inmadurez, que no está maduro, ¿verdad? Alejamiento de amistades y vecinos, distancia afectiva entre las parejas. El azul va a reflejar frialdad, falta de comunicación, inapetencia. El violeta, exceso de misticismo, falta de conexión con los problemas cotidianos, depresión, ambiente lúgubre. El negro genera depresión, angustia, intolerancia, falta de animosidad, indiferencia, exceso de formalidad, desentendimiento entre padres e hijos. El blanco, impersonalidad, falta de vida y compromiso, alejamiento en las parejas, falta de estímulos en los jóvenes. Rosa, la melancolía, tendencia a los trastornos hormonales en las mujeres, depresión en los adolescentes, excesiva introspección en los ancianos. El gris, distancia de los seres queridos, falta de prosperidad. Reglas para lograr el equilibrio cromático en las casas y ambientes. Para aplicar el arte del Feng Shui en la selección de los colores para pintar y decorar una casa, es importante conocer cómo podemos lograr que se combinen en forma equilibrada y armónica. Para esto vamos a conocer cómo se contrarresta, cómo se baja el efecto y cómo se equilibra la energía cromática de cada uno de ellos. Recordemos aquí, y esto no está en el libro, que el tema del Feng Shui lo que busca es el equilibrio de las energías, que no haya ni un exceso, todas igualmente van a aportar positivamente, porque igual en todos los ambientes debe haber un ambiente positivo y negativo que contrarreste y que genere un equilibrio. Para eso, pues vamos a conocer toda esa parte de cómo se va a contrarrestar esas energías y, bueno, cómo se va a manejar desde el equilibrio de la energía, que ellos mencionan aquí, la energía cromática de cada uno de ellos. Entonces, cuando en un ambiente se da el exceso de un color determinado, aplicaremos él o los colores que lo contrarresten. Cuando deseemos suavizar el efecto, aplicaremos el color que lo suavice. Por ejemplo, si hay un almohadón de color rojo en una habitación,
Es necesario que en algún sector de ese mismo ambiente haya un elemento del color que lo equilibra, es decir, el azul. ¿Cómo lo veremos a continuación en la tabla? Veremos el color seguido de qué lo contrarresta, qué lo suaviza y qué lo equilibra. ¿Listo? Entonces el rojo lo contrarresta el verde, lo suavizas con el rosa y se equilibra con el azul. Rojo y azul vendría siendo como la parte equilibrada, ¿verdad? El anaranjado se contrarresta con el azul, se suaviza con el verde suave y se equilibra con el gris. El amarillo se equilibra, se contrarresta con el turquesa, se suaviza con el verde y blanco y se equilibra con el anaranjado. El azul se contrarresta con el anaranjado, se suaviza con el verde y se equilibra con el rojo o púrpura. El color verde se contrarresta con el marrón, se suaviza con el verde claro, se equilibra con el índigo. El blanco se contrarresta con el negro, se suaviza con el plateado y se equilibra con cualquier otro color. El negro, blanco o gris con cualquier otro color. No hay ningún inconveniente. En el índigo se contrarresta con el anaranjado, se suaviza con el rosa y se equilibra con el verde. El violeta se contrarresta con el anaranjado, se suaviza con el rosa y se contrarresta con el blanco y dorado. El gris se contrarresta con el rojo o anaranjado, se suaviza con el plateado y se equilibra con el negro o el blanco. Pasemos ahora al punto número 7, que es el equilibrio entre los espacios libres y los espacios ocupados dentro de la casa y los ambientes. Debe haber un equilibrio también aquí en cuanto al uso de los espacios. Fíjense, el Feng Shui nos enseña que cada casa y cada habitación debe tener los muebles que se utilizan, los ambientes en los que abundan los elementos innecesarios producen sensaciones de malestar e impiden que el chi circule por los canales que necesita para que su flujo se expanda con libertad. Una regla práctica que se desprende del arte del Feng Shui es la siguiente. En ningún caso es beneficioso que una casa tenga más de la mitad de la superficie de su base, es decir, el piso, ocupada. Oigan eso. En ningún caso es beneficioso que una casa tenga más de la mitad de la superficie de su base ocupada. Esto no incluye a las alfombras, ya que solo se refiere al espacio que permite que las personas circulen y se desplacen por las habitaciones. Si esto sucede en su casa o en alguno de los ambientes, piense seriamente en eliminar algunos muebles o de lo contrario, redistribúyalos de una manera que le permita ganar espacio para circular con comodidad. Una frase de la sabiduría popular que puede aplicarse muy bien a esta regla del Feng Shui es la siguiente. El piso se hizo para pisarlo y el cielo para mirarlo. Octavo, las relaciones entre las habitaciones de la casa. Y bueno, los habitantes de la casa. Por último, nos queda aclarar que la relación entre las personas que habitan una casa, al igual que la relación entre quienes trabajan en una empresa, comercio o oficina, hacen del Feng Shui de esa morada. Si se reina el amor, la alegría, la comprensión y el entendimiento, esto se sentirá en el aire, en el hálito vital de esa casa. Si por el contrario la falta de comunicación y la intolerancia o la agresividad es la moneda corriente, no habrá forma de que sea un lugar saludable, pacífico, próspero y feliz, como propone el Feng Shui. Recordemos, está en nosotros convertir a una casa en nuestro hogar. Es la prolongación de lo que somos y en ella se cosechará lo que sembremos.